incluso calmarte los momentos más estresantes. La música impacta nuestra mente, emociones y hasta nuestro cuerpo. En este video veremos los beneficios ocultos de la música. Desde la obra maestra de Beethoven hasta las melodías pegajosas de artistas contemporáneos como Rhymes, Queen o Michael Jackson. La música tiene un efecto profundo en nosotros. Darwin lo describió como un lenguaje universal que habla a nuestras emociones cuando las palabras no pueden hacerlo. Pero, ¿sabías que la ciencia respalda esta afirmación? Exploraremos cómo la música afecta a nuestro cerebro de manera sinfónica, activando múltiples áreas cerebrales a la vez. Y cómo es que la música no solo nos brinda placer, sino que también puede ser un aliado en la salud mental, la concentración y el aprendizaje. ¿Puede la música realmente mejorar la atención? ¿Ayuda a los niños en su desarrollo cognitivo? ¿Podría ser utilizada como una herramienta terapéutica efectiva? Vayamos a este video. ¿Qué representa la música para ti? Algunos la asocian con las sinfonías de Beethoven y Mozart, mientras que para otros, la música se traduce en artistas como Rhymes, Queen o Michael Jackson. Aunque claro, hoy en día hay un sinfín de estilos y de artistas, por lo que la diversidad de percepciones nos muestra que la música es tan variada como los gustos de cada individuo. Pero, ¿sabías que va mucho más allá de ser una simple fuente de placer? La música es una necesidad fundamental en la vida humana, no solo por el placer que brinda, sino también por su impacto en nuestra salud y bienestar. Darwin, en su libro El origen del hombre, expresó que, al igual que los pájaros, hombres y mujeres incapaces de expresar su amor en palabras, lo hacían a través de notas musicales y el ritmo. Así fue como la música dio un giro inesperado en aquellos tiempos. ¿Sabías que la música impacta de forma sinfónica en varias partes de nuestro cerebro simultáneamente? Todo inicia en nuestros oídos. Las ondas sonoras viajan a través del canal auditivo y llegan al tímpano. Esta parte del oído, en forma de pequeño tambor, vibra. Las vibraciones que se producen se transmiten a través de diminutos huesos en el oído medio y se convierten en señales eléctricas, mismas que viajan hacia el nervio auditivo del tronco cerebral, viajando a la corteza auditiva en el cerebro, misma que se encuentra en el lóbulo temporal. Así se descomponen y procesan los ritmos, las melodías y las armonías. La magia sucede. El cerebro se conecta con áreas relacionadas a la emoción y a la memoria. Hablo del sistema límbico y la amígdala. Esta pequeña fracción en forma de almendra que se implica en la regulación de emociones. De esta manera se provocan recuerdos relacionados con la música, se interpreta el mensaje musical y demás. Suena complejo, ¿no lo crees? Incluso se ha notado que aquellos que escuchan o aprenden un ritmo por primera vez activan ciertas áreas de sus cerebros, como la corteza motora, que controla el movimiento, la corteza auditiva y el lóbulo frontal, mismos que se relacionan el proceso auditivo y la memoria, en comparación con los músicos expertos que ya han pasado alguna vez por este proceso. ¿Sabías que la música puede ser una herramienta poderosa en el aprendizaje? Helen Neville y colegas llevaron a cabo un estudio sobre los efectos de la música como apoyo académico en niños de 3 a 5 años. Los resultados fueron sorprendentes. La música, como herramienta de apoyo, mostró igual efectividad que el apoyo individualizado. La clave
radica en el aspecto lúdico que ofrece la música frente a otras formas de apoyo. Pero, ¿podría la música también influir en la atención y la concentración? Algunos cirujanos utilizan música durante sus operaciones para bloquear distracciones y mejorar la concentración. ¿Por qué? Bien, pues procesar música y realizar actividades manuales no compiten a nivel cerebral, lo que permite enfocarse y concentrarse de una mejor manera. Asimismo, la música que se utiliza con efecto ambiental durante una actividad de escritura creativa aumenta la capacidad imaginativa, resultando en un texto más rico en vocabulario y fantasía. Antes de estudiar en mi hogar, las clases en el colegio eran aburridas y muy serias, lo que le abría las puertas de la imaginación a mi mente. La distracción era evidente, pero ahora que estudio en casa, siempre pongo música clásica u ondas binaurales. Esto es solo un estímulo que favorece la concentración y disminuye la distracción, lo que hace que mi foco de atención se potencie a la hora de estudiar. Además, la música sin letra, como la música clásica, puede ayudar a crear un ambiente propicio para magnificar el enfoque en lo que se está haciendo. Además, se ha mostrado que el cerebro ama trabajar con música clásica, pues la estabilidad, el procesamiento de la información y la disminución de estrés son algunos de sus beneficios. Es evidente que los beneficios de la música merecen una atención destacada, especialmente desde las perspectivas de la medicina y la psicología. Si bien no profundizaré en aspectos de musicoterapia, me centraré en un enfoque más general. Escuchar e interpretar música tiene ciertos beneficios que van más allá del entretenimiento. Educa nuestra percepción y sensibilidad melódica. El ritmo y el contexto musical se convierten en habilidades que enriquecen nuestra vida diaria, permitiendo que decidamos lo que nos gusta de lo que no. A pesar de esta moda, no nos complace. Sentir el ritmo corporalmente nos permite mantener el compás, incluso si la melodía se desvía o nos sorprende. Es por esto que la música nos ofrece la oportunidad de elegir una banda sonora para cada momento de nuestras vidas, ya sea para concentrarnos en el estudio, encontrar consuelo en momentos delicados o simplemente para animarnos. La música se convierte en un acompañante esencial. Algunos prefieren un estilo particular, mientras que otros aprecian una variada selección de temas, saltando de una sinfonía a un solo de guitarra flamenca, entre otras cosas. Yo por lo particular suelo ser de las personas que sí se enfoca en un grupo musical o en un cantante. Duro bastante tiempo escuchando solamente a ese cantante para profundizar en aspectos que puede ofrecerme mientras sus melodías suenan. En resumen, la música es como un vestido hecho a medida para cada ocasión vital, siempre y cuando tengamos acceso a diferentes estilos y autores. Es como un pintor que utiliza su paleta de colores para crear una obra maestra. La música ofrece una amplia gama de emociones, estados de ánimo y sensaciones que enriquecen nuestra experiencia humana. A veces es considerado que la música puede parecer un distractor para muchos, pero en realidad es un canal para mejorar la salud y estimularla mediante varios procesos. Nuevamente, hablamos de la musicoterapia. Esta se remonta a los años 40. Es una rama de la medicina recuperativa.
a través de sus efectos fisiológicos, afectivos y mentales de la música, contribuye al equilibrio psicofísico y saludable de las personas. Aunque te he hablado más de ello en mi video anterior, así que pasa por ahí si quieres saber un poco más de la musicoterapia. La importancia de la música en el mundo infantil también es notable, ya que la expresión sonora es accesible para los niños desde que son bebés. Hasta mejorar su aprendizaje, la música se convierte en un recurso valioso en las primeras etapas de la vida. Además, mejora el movimiento y la coordinación del cuerpo, previene enfermedades del corazón y contribuye al desarrollo de la inteligencia visual y verbal, antes incluso de que los niños puedan hablar. Es común que los niños canten antes de aprender a hablar. De hecho, yo en el jardín de niños no hablaba mucho, pero amaba escuchar música y cantar. Por algo será, ¿no crees? ¿Tú eras de este tipo de niños? Déjalo en los comentarios. Aquí es donde viene una teoría que nos puede decir más sobre ello. La teoría de las inteligencias múltiples sostiene que la música estimula todas las inteligencias con las que las personas experimentan y comprenden el mundo. Y es que se dice que la inteligencia no es general, pues se divide en 8 principales ramas. Algunas de ellas son inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia corporal sinestésica, inteligencia musical, etc. Introduce también a la inteligencia intrapersonal, que se refiere al conocimiento de los aspectos internos de uno mismo, el acceso a la vida emocional y la capacidad de distinguir y dar nombre a las emociones. Los beneficios de la música en nuestra salud y bienestar han sido objeto de diversos estudios, revelando una amplia gama de mejoras en múltiples aspectos de nuestras vidas. Y es que ya he dicho antes, la música es un estímulo a nuestro cerebro de maneras sorprendentes. Más allá de ser un mero entretenimiento, su influencia abarca la esfera emocional, cognitiva y motora. A través de su melodía y ritmo, tiene la capacidad de alegrar nuestro día, infundirnos ánimo positivo y generar emociones placenteras como alegría, tranquilidad y paz. Este efecto de la música no solo nos permite realizar nuestras actividades diarias sin aburrirnos, sino que también nos ayuda a mantener un estado de concentración y atención, mejorando de esta manera nuestra memoria y el rendimiento intelectual. Actúa como un bálsamo para el estrés, reduciendo la ansiedad y ofreciendo una vía para relajarnos y desconectar. Además, se ha demostrado que tiene beneficios fisiológicos significativos, tales como la reducción de la tensión arterial, el alivio de dolores crónicos y migrañas, así como el aumento de la inmunidad y la aceleración en la recuperación después de un accidente cerebrovascular. Por eso, también, hacer yoga mientras escuchas ondas binaurales puede ser un gran apoyo para los dolores físicos y mentales. No menos importante, la música tiene un efecto notable en las relaciones personales. Sirve como un canal para mejorar la comunicación, para fortalecer los vínculos y para crear conexiones emocionales más profundas. Así, el simple acto de escuchar música no solo es un placer, sino que se convierte en un medio para alcanzar la felicidad y ralentizar el envejecimiento celular. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la música, más que ser una mera forma de entretenimiento, se convierte en una aliviada invaluable para mejorar nuestra salud física y emocional, potenciar nuestras capacidades mentales y fortalecer
nuestras relaciones interpersonales. Antes de que este video termine, recuerda mandárselo a todos los que creen que la música no sirve para nada. Para finalizar este video, la música es esa amalgama de sonidos que abraza la diversidad de las almas. Ha revelado mucho más que ser una simple melodía. Se nos presenta como una aliada, una fuerza que despierta emociones, nutre el intelecto y nos conduce hacia una armonía en nuestras vidas. Cuando buscamos el equilibrio emocional, recuerda que la música puede ser una compañera leal. Puede servir como un faro en las tormentas del día a día. Por lo tanto, ya sabes que puede ser una herramienta que nos va a permitir sentirnos mejor, pensar de manera lúcida y actuar con convicción. Los beneficios de la música se expanden por los recovecos de nuestra existencia, trascendiendo las barreras de la salud física y mental. En este mundo moderno, agitado y en constante cambio, la música se alza como una fuente de serenidad. La música traza un camino hacia la autenticidad y la plenitud, además de que se convierte en un medio para poder expresar nuestras emociones. Espero este video haya sido de tu utilidad. Si ha sido así, suscríbete a mi canal. Comparte este video a quien necesite enterarse de esto. Recuerda que soy Rubia Acosta y estás en Laberinto.